dejamos el martes, terminamos de hablar de cándida en la boca, dijimos que más adentro de la boca ya no se considera como dentro de lo normal, que ya más adentro de la boca estamos hablando de algún tipo de inmunodeficiencia, que puede ser incluso diabetes, porque recordamos que los diabéticos tienen déficit en la respuesta de sus neutrófilos. O pueden ser pacientes con inmunodeficiencias de tipo celular, como las enfermedades linfoproliferativas, o pacientes VIH con SIDA también puede ser. Hasta aquí llegamos. Entonces retomo con esofagitis, pues con afecciones a nivel de esófago, para hablar de otros agentes etiológicos como herpes simple, virus herpes simple, tanto tipo 1 como tipo 2, pueden causar esofagitis, bastante dolorosa porque ya sabemos que ellos causan vesículas que se ulceran fácilmente y por tanto pueden causar un dolor, sobre todo a la deglución. Citomegalovirus es otro, bien importante en inmunosuprimidos, sobre todo en pacientes con SIDA o pacientes con inmunodepresión secundaria de trasplantes de órganos. También puede causar esofagitis. Entonces, sospechar de ellos en pacientes con esofagitis y que estén con déficit en su respuesta inmune de tipo celular. Y vamos a hablar de la enfermedad de Chagas haciendo énfasis en esa localización en el esófago y por supuesto que también puede causar megacolon. La enfermedad de Chagas, que es la tripanosomiasis americana, es causada por Trypanosoma cruzi. Hay otros tripanosomas, muchas especies de tripanosomas que no son prevalentes en nuestro país, porque aquí no tenemos ese vector biológico que transmite esos tipos de tripanosomas. Así como también históricamente han dicho que Trypanosoma cruzi es casi que exclusivo de América Latina. Sin embargo, hay otros países que pueden tener el vector biológico, muchos otros países no lo tienen. Y como veremos ahora, la tripanosomiasis americana también se puede transmitir por contacto sexual. Así que también se puede diseminar por esa ruta a otras latitudes donde no haya vector biológico. Un poquito de historia que es bien interesante. La enfermedad de Chagas recibe su nombre porque fue un médico brasilero o brasileño de apellido Chagas el que describió la enfermedad, descubrió el agente etiológico, aquí lo vemos sentadito con el microscopio. Ellos estaban haciendo investigación sobre malaria y se encontró una niña muy pequeña de nombre Berenice. Esa niña tenía síntomas compatibles con malaria, o sea, tenía fiebre, estaba muy inquieta, tenía linfadenopatías y cuando fue a mirar su sangre no tenía los parásitos típicos de malaria, sino que tenía otros elementos móviles. Él le puso otro género diferente a Trypanosoma, pero lo apodó Cruzi, que es el apellido del profesor de él, Osvaldo Cruz. Posteriormente se reclasificó y se le puso el género de Trypanosoma. Esta enfermedad, o más bien esta infección, es transmitida por un vector hematófago de la familia Reduvidae, subfamilia Triatomine. Por eso decimos en general triatominus. A esos triatominos se les llama en Colombia pito o chinches besadores. En Venezuela le dicen chipu. Son triatominos de géneros Rhodnius, varias especies, de género Triatoma, varias especies, y género Pastrongylus. Estos pitos o chinches son en general de un tamaño respetable de 1.5 a 3 centímetros. Pican, tienen hábitos nocturnos,
portan el parásito en su tracto digestivo, no en la saliva, sino en su ampolla rectal, y cuando pican, defecan, y en esas heces es que queda el parásito, Trypanosoma cruzi. La enfermedad de Chagas pues, es una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud considera bastante importante. Ellos, en este reporte de marzo de 2020, relatan que en el mundo hay alrededor de entre 6 y 7 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi, principalmente en América Latina, que la transmisión es principalmente vectorial y por eso el control de ese vector es la herramienta más útil con la que se cuenta para prevenir la infección por este parásito. Es muy importante conocer el comportamiento de estos vectores biológicos para pensar en su control. Ellos prefieren multiplicarse a alturas sobre el nivel del mar entre 400 y 1600 metros. Medellín está a 1400, entre otras cosas. Pero estos chinches, estos pitos, se multiplican de manera preferencial en los techos de paja, en las paredes que no son de cemento, sino a veces son de barro, otras veces incluso hasta boñiga le ponen a la mezcla para hacer los muritos de la casa. Entonces les gusta multiplicarse en los huecos que quedan en ese muro. Por eso el nicho ecológico del vector biológico está dentro de la misma casa muchas veces. Entonces la recomendación es siempre para el paciente que arregle su pared, que tape los huequitos que tenga, que utilice repelente, si puede, que utilice ropa de manga larga y angeos y toldillos para dormir, tangeos en sus ventanas y toldillos para dormir. En Colombia hay varias regiones importantes para la enfermedad de Chagas, como la cordillera oriental. Vemos aquí que hay bastantes números reportados. Este mapa nos relata los casos de 2007 a 2017. Entonces está la cordillera oriental, el piedemonte llanero, otras zonas de los llanos orientales, incluso unos pocos casos han sido reportados en Amazonas, por aquí en las zonas cercanas a La Guajira, también en el Magdalena Medio. Ahí han sido reportados un mayor número de casos. Como vimos en la diapositiva anterior, me voy a devolver aquí en esta, que hay tantos géneros y especies que pueden transmitir a Trypanosoma cruzi, pues varía también el tipo de Trypanosoma que transmite. Hay diversos reservorios, siendo el hombre el principal reservorio, pero otros animales pueden ser reservorios. El primero que fue descrito fue el armadillo, pero también otros animales domésticos y peridomésticos pueden ser portadores del parásito. Sin embargo, se considera que las aves son refractarias a la infección. Hay varias formas biológicas de Trypanosoma, unas sin flagelo y otras con flagelo. El amastigote es intracelular por excelencia. En el ser humano vamos a encontrar amastigotes y tripomastigotes en cualquier momento de la infección. Sin embargo, tripomastigotes metacíclicos son los que inocula el vector biológico. Luego en el cuerpo se transforman en amastigotes, luego otra vez tripomastigotes, van cambiando su forma, pero los tripomastigotes van a estar más abundantes en las formas agudas. Entonces ahí vamos describiendo cuáles son las fases de la enfermedad. Amastigotes intracelulares a diferentes tipos de células. Inicialmente células del sistema monocito macrófago, células del sistema retículo endotelial, que me lo cambio aquí. Incluso células adiposas pueden ser infectadas por Trypanosoma cruzi.
está también allí músculo, tanto liso como estriado cardíaco y esquelético. Eso nos va a explicar por qué en las fases subaguda y crónica, subaguda o indeterminada y crónica, hay afección a nivel del músculo cardíaco y afección a nivel de las terminaciones nerviosas en músculo liso. Por ahí vamos entendiendo. Hay diferentes tipos de Trypanosoma cruzi de acuerdo a las enzimas que producen. Así, si se identifican por el tipo de enzimas que producen, generalmente se asocian a un determinado vector biológico. Sin embargo, el manejo clínico pues es semejante. Aquí en esta imagen nos cuentan que Trypanosoma cruzi se encuentra al interior de la célula infectada, este es un macrófago, en una vacuola parasitófora, una vacuola primero endocítica, que se considera vacuola parasitófora. Al interior de esa vacuola se multiplican los amastigotes y ya cuando hay muchos salen de la célula por lisis, causa tipo de daño. Aquí dice que en menor proporción el tejido nervioso afecta pues sistema nervioso, pero no es tan frecuente la afección en ese tejido como en otros de la anatomía. En el periodo agudo, entonces hay una fase aguda, una fase indeterminada y una fase crónica. Ahorita lo vemos en cuadrito. En la fase aguda, que es al principio de la infección, hay gran cantidad de tripomastigotes en sangre periférica. Esos tripomastigotes de la sangre periférica, la misma sangre los lleva a diferentes localizaciones. Y viene el periodo indeterminado, donde el paciente no tiene síntomas. Y años después viene la fase crónica, donde ya el daño tisular está hecho, ya no hay forma de remediar, es decir, hay una cardiopatía que ya no se puede reversar, megaesófago y megacolon que no se pueden reversar. Se transmite principalmente, porque ahorita aprendemos otras formas de transmisión, se transmite principalmente por la picadura del triatomino. El triatomino obviamente está infectado, hay triatominos que no lo están. Él cuenta con tripomastigotos metacíclicos en la ampolla rectal. Entonces le dio hambre, vino, e hizo sus deposiciones. Luego entonces a este ser humano le picó, o sea, tuvo prurito y se rascó, así se inocula los tripomastigotos metacíclicos en la piel. Ingresan por la misma heridita de la picadura o por abrasiones que él se haga con las uñas. Puede ser también que luego se toque los ojitos, ingresa por la conjuntiva de los ojos. O puede ser que se meta las manos a la boca, también puede ingresar por el tracto digestivo. Supongamos que está aquí en la piel. Los tripomastigotos metacíclicos en general, los primeros tipos de células que contactan son células fagocíticas. Al interior de esas células fagocíticas se transforman en amastigotes, que se multiplican por fisión binaria. Luego salen de esa célula rompiéndola, se liberan los tripomastigotos y los tripomastigotos, se liberan amastigotos, se transforman en tripomastigotos. Y esos tripomastigotos entran en el torrente sanguíneo y son llevados a diferentes tejidos para continuar su proceso de infección. En la primera etapa, que es la fase aguda, hay gran cantidad de tripomastigotos circulando en sangre periférica. Esos tripomastigotos pueden ser ingeridos por otro triatomino que venga a alimentarse, se lleva tripomastigotos en la alimentación y en el tracto digestivo de ese triatomino se transforman, se multiplican y se dirigen hacia la ampolla rectal, transformados en tripomastigotos metacíclicos. Otras formas de transmisión: transfusión sanguínea, le regala gran cantidad de tripomastigotos, sobre todo si está en una fase aguda, o si está gestando la mujer
puede transmitirle esos tripomastigotos a través de la placenta a su bebé. También los puede transmitir a su bebé a través de la leche materna. Y de nuevo, como les contaba ahorita, los puede transmitir por contacto sexual. La forma aguda, que es de corta duración, ocurre al principio durante la infección. Fueron inoculados los tripomastigotos metacíclicos, transformados en amastigotos, se multiplican rápidamente y aparecen tripomastigotos en sangre. Esa forma aguda es de duración corta y cursa con unos signos y síntomas que no son muy específicos de la enfermedad, pero que obedecen a la presencia del parásito en gran cantidad en la sangre. Los síntomas en general son fiebre, malestar, en ocasiones puede haber también mialgias, linfadenopatías, que eso era lo que tenía Berenice, que entre otras cosas no les conté que Berenice falleció a la edad adulta, pero con una enfermedad muy diferente a la tripanosomiasis. Ella no quedó infectada por tripanosoma porque fue tratada a tiempo. Los síntomas desaparecen entre 1 y 2 meses después y viene una fase latente o indeterminada que generalmente es asintomática. El paciente cree que se alivió, que desapareció el parásito. En realidad, en muchos casos puede ocurrir que el parásito desaparezca, que su sistema inmune pueda resolver la infección en una fase latente o indeterminada. Esta fase puede durar meses o años sin síntomas. Generalmente se demora aproximadamente 10 años en esa fase latente o indeterminada hasta que aparece una fase crónica, que es bastante prolongada, que puede manifestarse en diferentes tejidos, corazón, el esófago, el colon, megavísceras en general, en sistema nervioso central, a nivel del hígado, en diferentes localizaciones. En cuanto a cantidad de parásitos, aquí hay muchos. En la fase latente disminuye la cantidad de parásitos en sangre y en la fase crónica parásitos en sangre hay en cantidad mínima. Por eso es un poco más complejo el diagnóstico en esa fase crónica. Vamos a hablar un poquito de esas fases de la enfermedad. Al inicio, pues lo más clásico que puede ayudar al diagnóstico es si el paciente desarrolla un chagoma. El chagoma es el sitio de inoculación de los parásitos. Entonces, inicialmente pica el pito, deja una pápula de inoculación que va aumentando de tamaño hasta que se abre, se forma un chancro, al que se le conoce como chagoma. Ese chagoma se forma por la reacción, la respuesta inflamatoria del hospedero. Esa inflamación se extiende hacia los ganglios regionales. Como se inflaman, puede haber un bloqueo en la circulación de linfa, lo que va a estar acompañado por edema local. Los amastigotes van a estar circulando en sangre periférica, pueden ser detectados fácilmente en una muestra de sangre. Esa fase aguda puede llegar a ser mortal, aunque el índice de mortalidad es bajo, incluso por una insuficiencia súbita cardíaca. Generalmente esa es la principal complicación. Pero los parásitos son llevados a diferentes tejidos, incluso pueden ser llevados a cerebro y puede haber complicación de meningoencefalitis o bronconeumonía. Ocasionalmente son llevados también a aparato reproductor y a tiroides, a glándulas, pero generalmente se afecta más vaso, hígado, hay hepatoesplenomegalia, a médula ósea, corazón, tubo digestivo, glándulas suprarrenales. Allí, célula que infecta, célula que destruye para salir la gran cantidad de parásitos, entonces se destruyen esas células infectadas para que se liberen los parásitos. También en la fase aguda puede presentarse algo conocido como el signo de Romaña. El signo de Romaña se relaciona generalmente o se asocia a
inoculación de parásitos en la conjuntiva. Entonces puede ser que este niño lo picó en otro sitio el triatomino, él se rascó y luego ojitos contaminados por las manos. O puede suceder que el triatomino le estaba caminando por la cara, hizo sus deposiciones y luego accidentalmente ingresó al ojo. Entonces, esto es más característico del signo de Romaña, que es un edema bipalpebral, generalmente unilateral. Secundario a la parasitemia, hablamos de unos signos y síntomas, pero que no son puntuales. Postración, mialgia, cefalea, eventualmente tiene trastornos gastrointestinales, puede tener fiebre de intensidad variable que puede ser constante o intermitente, y en ocasiones se presenta también un exantema maculopapular diseminado. Viene la fase latente o indeterminada, que cursa en general con baja parasitemia. A veces es un hallazgo incidental. Hacen estudios epidemiológicos en la zona y resulta que tiene anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. O le encuentran alguna alteración en el electrocardiograma, aunque generalmente el electrocardiograma le da normal, al igual que la radiografía de tórax, pero eventualmente pueden haber cambios en esos resultados. Es más difícil encontrar tripanosomas en el tejido, los nidos de amastigotes. Realmente es más difícil hacerlo, sin embargo, pueden haber efectos asociados a la multiplicación de tripanosoma. La mayor parte de las personas permanecen en este periodo en la fase indeterminada, pero por lo general continúa hacia la fase crónica. En la fase crónica, que es la que nos compete por el sistema digestivo, hay lesiones típicas en corazón y visceromegalias. Hay cardiopatía chagásica, hay aumento en el tamaño de la cavidad derecha, trombosis, miocarditis, edema intersticial e infiltrado por complejos antígeno-anticuerpo y también por las sustancias tóxicas que produce el parásito. Los anticuerpos que se producen contra él pueden incluso afectar algunos tejidos y contribuir a la necrosis, y el paciente puede sufrir de muerte súbita por esa afección a nivel cardíaco. Los nidos de mastigotes no son fáciles de encontrar, pero pueden encontrarse intactos, en general sin reacción inflamatoria, pero cuando se rompen es que se produce el infiltrado de neutrófilos, de macrófagos, otras células mononucleadas. Tiene tropismo el parásito, entonces aquí empieza tropismo por tejido nervioso y por las vísceras del tracto digestivo. A nivel del sistema nervioso puede cursar con meningoencefalopatías, disfunción, alteraciones en el comportamiento, dependiendo de la localización de los parásitos a nivel del sistema nervioso central. Y las visceromegalias, que veremos aquí, hay megaesófago y megacolon. Les cuento que se afectan las terminaciones nerviosas en estas localizaciones, y esa denervación va a llevar a un aumento en el tamaño, megas, aumento en el tamaño, pero como justamente las terminaciones nerviosas están afectadas, no va a ser funcional. Inicialmente hay hipertrofia muscular y posteriormente se atrofian esos músculos y ocurre fibrosis. Acá les muestran el seguimiento de un material con bario después de la deglución. Les muestran las dilataciones, miren aquí, las dilataciones que se presentan a nivel del esófago, ya va por acá bajando ese bario. También afecciones a nivel del colon, les muestran aquí aumento en el tamaño en sigmoides, pero contrario a lo que pudiéramos pensar, que está tan grande, entonces pasa más fácil el contenido, realmente no. Realmente, por lo general, el paciente consulta por estreñimiento, se acumulan las heces en las zonas dilatadas porque no son funcionales, no hay peristaltismo,
pueden formarse coprolitos y o problema porque esas piedras pueden obviamente alterar la mucosa intestinal. En el megaesófago, el paciente generalmente consulta por hipersalivación, disfagia, regurgitación. No, inicialmente se piensa en hernia o en un reflujo gastroesofágico, que por eso tiene el dolor, y después se encuentran en las imágenes que tiene el megaesófago. Obviamente hay muchas otras enfermedades que pueden conducir a megaesófago, pero si viene de una zona donde quizás sea prevalente tripanosoma, entonces se va a sospechar de este diagnóstico. Hay dilataciones además en duodeno, en el estómago y también en uréteres a nivel del tracto urinario. Transmisión principalmente vectorial. Ojo con la ingestión, puede ser que cuando se rascó se metió las manitos a la boca, o el consumo accidental del pito. Puede suceder que esté en los granos y se lo coma así, o que lo estripen cuando estén haciendo el jugo de caña. En fin, puede ingresar por la ruta oral, al igual que por la lactancia materna, por la ruta oral. También hay transmisión transplacentaria, generalmente cuando la mujer está en el periodo agudo. Sin embargo, en la fase de latencia también puede transmitirlo por vía transfusional y por trasplante de órganos. Y como les contaba ahorita, por contacto sexual también hay reportes en zonas donde no hay vector biológico, que una sola persona fue la que viajó a alguna zona endémica, cuando regresa a un lugar de origen, infecta a su contacto y desarrolla tripanosomiasis. Para el diagnóstico, se debe tener en cuenta cuál es la fase en la que está el paciente, porque la cantidad de parásitos en sangre periférica varía. Hay exámenes parasitológicos directos, obviamente vemos el parásito, es mucho más concluyente el resultado, sin embargo no siempre se puede observar, o exámenes parasitológicos indirectos, donde por lo general lo que se detectan son los anticuerpos en el paciente. Entonces, en la fase aguda, pues allí hay mayor cantidad de parásitos en sangre, se pueden observar en una extendido de sangre periférica o en una gota gruesa, aunque la sensibilidad de estas técnicas de tinción de la muestra de sangre no son pues la sensibilidad es muy baja, no es tan confiable. Por eso se prefieren métodos de concentración, o si no hay forma de hacer concentración, repetir esa prueba en eventos sucesivos para aumentar la sensibilidad. Los métodos de concentración pueden ser sencillos, como el microhematocrito, que es el hematocrito de un calibre bastante pequeñito, lo llenan de sangre, se centrifuga y en la capa de blancos va a quedar concentrado el parásito. Hay otros métodos con saponificación. El más utilizado es el método Stroud o modificaciones de ese método. Otras veces aplican otras técnicas más sencillas, como dejar coagular la muestra de sangre y en la fibrina que queda alrededor del coágulo se concentran los parásitos. Métodos directos. Otro método directo, el genoma, se puede amplificar. Genoma del núcleo o genoma del kinetoplasto o cinetoplasto, que es una estructura que generalmente es paranuclear alrededor del núcleo, en alguna parte se localiza, contiene DNA que se puede detectar a través de técnicas moleculares. Y ya métodos indirectos, detección de anticuerpos. Los anticuerpos se pueden detectar como ELISA, inmunofluorescencia indirecta, inhibición de la hemaglutinación, fijación del complemento, aglutinación directa, LATES. Más comúnmente se utiliza la técnica de ELISA, que discrimina si los anticuerpos de su paciente son anticuerpos tipo IgM o anticuerpos tipo IgG. Para inmunofluorescencia indirecta se considera que es positivo con un título de anticuerpos igual o superior a 1 en 32. En la fase indeterminada
la concentración de parásitos es menor. Por eso se recomienda hacer un cultivo a partir de sangre periférica para aumentar la sensibilidad. El cultivo se hace en medios líquidos como el medio LIT, triple N o BHI. Cultivo para aumentar la sensibilidad y poder observarlo, métodos directos. El examen microscópico de sangre periférica sin cultivo tiene una sensibilidad muy baja porque la cantidad de parásitos es mínima. Otro método directo es la técnica de PCR, pues que aumenta la sensibilidad. PCR ya sabemos del núcleo del cinetoplasma. O métodos indirectos, detección de anticuerpos, se pueden detectar por ELISA, tipo IgG, por IFI, de nuevo, títulos iguales o superiores a 1 en 32. Y en la fase crónica, ya encontrar los parásitos es muy difícil. Entonces pasamos a cultivo, aumentar la cantidad de parásitos, los medios que mencionamos ahora. Hay otra técnica que está un poco en desuso, pero todavía algunos laboratorios, sobre todo asociados a universidades, hacen senodiagnóstico. ¿El senodiagnóstico en qué consiste? Tienen pitos muy elegantes allá en el laboratorio, de alta alcurnia, los alimentan con sangrecita normalita y con glucosa, con azuquita. Cuando van a hacer el diagnóstico, esas ninfas, estadios no maduros, inmaduros mejor, las ponen a aguantar hambre para que cuando llegue el paciente tengan mucha hambre, las meten en un tarrito y ponen a picar al paciente. Como hay baja cantidad de parásitos, se debe repetir la prueba hasta por 6 veces. Entonces eso la hace un poco engorrosa. Luego de que picaron, esas ninfas las guardan en el laboratorio, les vuelven a dar comidita de pacientes sanos, en fin. Y 3 semanas después aproximadamente, recogen las deyecciones del pito, las examinan con tinción y se van a observar los tripomastigotos metacíclicos. Método directo también puede ser la biopsia de ganglios linfáticos o incluso de miocardio, donde se buscarán los nidos de amastigotes, o mejor aún, realizar técnicas de reacción en cadena a la polimerasa para aumentar la probabilidad de un resultado verdadero positivo. Y las técnicas que detectan anticuerpos, lo mismo que hemos mencionado ahora, IFI igual o superior a 1 en 32, hemaglutinación indirecta o ELISA. ELISA en este caso, como ya es una fase crónica que puede llevar 10 años, el título de anticuerpos IgG no es tan alto, está presente sí, y se considera positivo cuando da 2 o más veces el punto de corte de la densidad óptica del evento. O sea, no tiene que dar un título alto, sino que de 2 veces o más el punto de corte. Ahí ya se considera positivo. Esto era de tripanosoma de megaesófago, megacolon en enfermedad de Chagas. Vamos a seguir con virus hepáticos. Los virus hepatótropos, es decir, que no me va a dejar ahora sí. Virus hepatótropos que se multiplican principalmente a nivel del hígado. Estos virus hepatótropos, a ver qué les cuento, por ejemplo, incluso hasta COVID que está tan de moda, incluso COVID también se puede multiplicar a nivel del hígado y le puede dar una hepatitis. Pero ese no es su tejido blanco. Su tejido blanco ya sabemos que es el epitelio del tracto respiratorio. Entonces, vamos a considerar solo los que tienen esa apetencia casi exclusiva por el hígado. Los virus de la A a la E. Estos virus no fueron descubiertos en ese mismo orden. O sea, no es que primero la A, luego la B y así, no. La A fue de las primeras descritas, luego la B, y ya los otros fueron en diferente orden, porque incluso la hepatitis E le pusieron E por endémica y epidémica. Entonces, los dos extremos de las letras, la A y la E,
se transmiten por la ruta orofecal. Son virus desnudos. Su genoma es RNA de polaridad positiva de cadena sencilla y bastante resistentes a condiciones ambientales. Generalmente hepatitis A y hepatitis E cursan de manera aguda, autolimitada, no se asocian a infección crónica. Por su parte, B, C y D, estos virus son envueltos, hay uno DNA, otros dos RNA, virus envueltos que no se transmiten por ruta entérica, sino que se transmiten principalmente por vía parenteral y algunos más por contacto sexual que otros. Tanto B, C como D pueden causar infección crónica y pueden causar incluso el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Aunque el virus delta, la D, no se conoce exactamente su potencial oncogénico. De periodo de incubación, aquí en esta tabla solamente están A, B y C, aunque A y E son bastante parecidos. Tienen periodo de incubación de 10 a 50 días, en promedio de 25 a 30. Más o menos lo mismo sucede con el virus E, mientras que B y C tienen periodos de incubación más largos. Les cuento que cualquier virus hepático puede cursar con infección anictérica, incluso cualquiera puede cursar asintomático, o sea, no le da ningún síntoma, ni siquiera gastrointestinal. Y particularmente con los virus que causan infección crónica, cuando el paciente está asintomático en la infección primaria, hay mayor probabilidad de que desarrolle infección crónica, de que no se resuelva. De acuerdo al tiempo de evolución, las hepatitis se pueden considerar agudas o crónicas. Agudas cuando tienen una duración inferior a 6 meses y crónicas cuando superan ese tiempo. Son hepatitis agudas que no se recuperan y duran más de 6 meses. Es posible que una infección crónica se resuelva automáticamente, o sea, que su sistema inmune la pueda resolver, sí, pero igual fue una hepatitis crónica porque duró más de 6 meses. Empezamos con los dos virus de los extremos, hepatitis A y hepatitis E. El virus de la hepatitis A es un virus pequeño, pico por pequeño, RNA por su genoma, un virus pequeño perteneciente a los enterovirus. Es de la familia Picornaviridae, género hepatovirus. Son virus muy pequeños, desnudos, recalco que desnudos. En su cápside cuentan con 4 proteínas diferentes, BP1, BP2, BP3 y BP4. Esa cápside es muy estable, resiste temperaturas hasta 80 grados centígrados, resiste parcialmente a la desecación, entre otras características. Su RNA es de cadena sencilla de polaridad positiva. Hay un solo serotipo que infecta solamente a los humanos y múltiples genotipos. Se habla en algunos textos de 4, en algunos textos de 6. Ninguna de las hepatitis virales de la A a la E causa lisis de las células. Entonces, ninguno es citolítico. Todos los virus hepáticos salen de la célula por exocitosis. Entonces, ¿por qué ocurre hepatitis? ¿Por qué ocurre inflamación? Son los linfocitos T citotóxicos y las células NK las que se encargan de destruir esas células infectadas que va a asociarse a la presentación clínica del paciente. Entonces, por eso vamos aclarando. Claro, en hepatitis B, C y D y delta, les voy a decir delta más bien. En hepatitis B, C y delta, cuando el sistema inmune no se activa así fuertemente, no hay lisis de las células, entonces el virus no desaparece y cursa de manera anictérica. Bastante estable, como les decía, a 25 grados centígrados con una humedad relativa de 42, que eso no es tan difícil de conseguir, es muy estable. Hablo de cómo inactivarlo, porque la transmisión se da por consumo de agua o de alimentos contaminados con heces. Hay que calentar el alimento a temperaturas superiores a 85 grados centígrados
por 1 minuto para que se inactive el virus de la empanadita que compran por ahí, del pastel de pollo. Hay que desinfectar las superficies con hipoclorito de sodio porque es resistente al alcohol. Infecta las células a través de un receptor tipo glicoproteína de membrana tipo 1. Ya este nombre es porque se lo endilgaron por el receptor celular del virus de la hepatitis A. Entonces, glicoproteína de membrana tipo 1. El virus hepatitis A se replica casi exclusivamente en hepatocitos y en conductos. La distribución de los genotipos es a nivel mundial. Sin embargo, pues vamos a ver primero esta parte de arriba que es hepatitis A. Cuando nos toque hablamos de hepatitis E. Hepatitis A, miren que tenemos el genotipo 1A circulando en América Latina y en Brasil, que es muy particular porque tiene un comportamiento epidemiológico diferente a los demás países y no solo en hepatitis A. También tiene genotipo 1B. Entonces, se distribuye hepatitis A nivel mundial. Sin embargo, la prevalencia cada vez es menor en países industrializados porque por el uso de la vacuna con la que se puede prevenir. La infección ocurre entonces por transmisión oral, generalmente fecal oral. El virus atraviesa el tubo digestivo y pasa a sangre, pero no se transmite muy eficientemente por transfusión sanguínea, porque la cantidad de virus en sangre es muy poco virus, y el tiempo de circulación en sangre también es corto. Esa viremia es de corta duración y desaparece cuando empiezan los síntomas en el paciente. La sangre lleva el virus al hígado, donde se replica en el parénquima hepático. Decíamos ahora que lo controlan los linfocitos T citotóxicos y también células NK. El virus se replica y no sale a sangre. La cantidad de virus que sale a la sangre es mínima y de hecho son unos virus especiales porque son como con una envoltura ahí postiza porque ellos son desnudos. Entonces salen virus a través de la bilis al intestino y son eliminados por las heces. El virus empieza a eliminarse por las heces desde antes de la sintomatología, desde el periodo de incubación, hasta 2 semanas después de que aparece el cuadro clínico. Entonces, generalmente esas heces son las que contaminan el agua y los alimentos y se infectan más personas. Clínicamente, después de un periodo de incubación de 15 a 45 días, el paciente empieza en una fase prodrómica, con dolor epigástrico, astenia progresiva, a veces se puede presentar fiebre y síntomas gastrointestinales como náuseas y vómito. Ya viene la típica ictericia, que entre más pequeño sea el individuo, o sea, los niños por lo general son anictéricos. Los adultos ya son más ictéricos, pero ni siquiera se asocia al 100% de casos de hepatitis A con ictericia, no se asocia. Cursa también con acolia, obviamente no está haciendo los pigmentos eliminados por la inflamación, y coluria porque entonces le toca salir a la bilirrubina, a los pigmentos, también la bilirrubina, claro, por la orina. La enfermedad clínica dura aproximadamente 3 meses y se resuelve. Nunca cursa con cronicidad. ¿Hay complicaciones tempranas? Sí, puede causar una inflamación aguda en el hígado, fulminante hasta en el 0.1% de los casos. Les contaba de la ictericia por grupo de edad, que los muy pequeños tienen menor probabilidad de cursar con ictericia y ya los adultos entre 70 y 80% desarrollan ictericia. Hepatitis fulminante en aproximadamente 0.1% de los casos, hepatitis colestásica no deja secuelas crónicas. Subclínico entonces en la mayoría de los niños, los adultos pues depende de la edad y otros factores,
también pueden ser anictéricos. Miren que si acaso el 90% cursan con ictericia. La gran mayoría de los individuos, o sea, incluso superior al 98%, van a restablecerse completamente sin dejar ningún tipo de secuela a nivel hepático. La tasa de mortalidad es un poco más alta en adultos. Y si tiene enfermedades concomitantes a nivel hepático, pues la tasa de mortalidad puede ser un poco más alta. En el transcurso de la infección, vemos acá viremia de corta duración, virus en heces. Empiezan los síntomas en el paciente, desde los prodromos hasta los síntomas clásicos, que coinciden con el aumento en la concentración sanguínea de las enzimas hepáticas. Aparece IgM, ojo que no aparece muy temprano, mire que estos son meses. A partir de la segunda semana más o menos empieza a aparecer IgM, pero puede ser negativa porque todavía está en baja concentración. Aumenta y luego disminuye como cualquier otra inmunoglobulina M. Y aparecen anticuerpos IgG que van a ser de larga duración. Entonces, recogiendo lo que pasó con el paciente con hepatitis A, menos del 1% es hepatitis fulminante. Hay algunos casos de hepatitis recurrente, pero para determinar esa recurrencia es difícil, primero, por los análisis serológicos, y segundo, pues puede ser causada por déficit en el sistema inmune. Hepatitis colestásica prolongada en algunos casos, que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero la gran mayoría de los pacientes resuelven espontáneamente esa infección. Para el diagnóstico, lo más útil es detectar anticuerpos. Sabemos que los anticuerpos tipo IgM se producen primero, que pueden durar hasta 3 meses. Y la inmunoglobulina G, que va a durar prácticamente toda la vida, porque de hecho las reinfecciones son muy poco frecuentes. Entonces, si solamente disponen de IgG, ya saben que ordenan doble muestra para buscar aumento en el título de esos anticuerpos. Y si solamente tienen una muestra del paciente y da IgG positiva, ojo que ahí no podemos saber si fue que le dio hepatitis A o si es que está vacunado el paciente. De vacunas, pues hay diferentes tipos de vacunas inactivadas y vacunas atenuadas. Principalmente se utilizan en Colombia vacunas inactivadas. Este tipo de vacuna producida por Aventis Pasteur es la que se consigue más fácil en Colombia. A ustedes les toca vacunarse contra hepatitis A si no tienen anticuerpos para poder iniciar las prácticas clínicas. Seguimos con hepatitis E. Hepatitis E comparte muchas similitudes con hepatitis A. Hay 2 tipos de viriones en circulación en sangre periférica, los normalitos desnudos, y hay algunos que son medio envueltos, así como les decía, con hepatitis A. Este virus fue descubierto en 1983, se encontraron algunas cepas en los cerdos en 1990 y ahí fue que empezó a desvelarse, pues como no a descubrirse, sino como a encontrar más cantidad de casos alrededor del mundo. Cuando yo aprendí hepatitis E, que fue en la década de los 90, a mí me enseñaron que eso no había en América, que eso era solamente de la India. Pero resulta que después empezaron a buscar anticuerpos por este lado del mundo, anticuerpos contra hepatitis E, y encontraron bastantes. Virus desnudo, RNA de cadena sencilla de polaridad positiva. Se conocen 4 genotipos del 1 al 4, pero un solo serotipo. Los reservorios animales pueden ser importantes para nosotros, particularmente el cerdo es un buen reservorio de hepatitis E. En Colombia hay múltiples granjas de porcícolas
y podría ser que las heces de los cerdos contaminen fuentes hídricas que luego se utilizan para el consumo humano y ahí está lista la transmisión. No se han descrito todavía receptores precisos para el virus de la hepatitis E. La transmisión se da principalmente por la ruta fecal oral, afectando principalmente a niños y adultos jóvenes. Los genotipos 1 y 2 son casi que exclusivos de los humanos y los genotipos 3 y 4 son los que se transmiten desde los animales. El mismo mapa que vimos ahora, que en la parte de abajo está hepatitis E, los genotipos, la distribución de los genotipos a nivel del mundo. Encontramos que genotipos 1 y 2 son transmitidos principalmente por el consumo de agua contaminada, principalmente por heces humanas, y los genotipos 3 y 4, vemos que el genotipo 4 es casi exclusivo de los cerdos, que también puede infectar al ser humano. Eso empezó por allá en China, pero ya en Colombia también hay descrito genotipo 4. También se puede transmitir por transfusión de productos sanguíneos, inicialmente descrito en Japón, y ya en Colombia también se ha descrito con genotipos que provienen probablemente de los animales, al igual que la transmisión vertical. No es muy frecuente, pero puede ocurrir. Resulta que el virus de la hepatitis E también puede cursar con cronicidad, pero en un grupo de pacientes muy particular que vamos a hablar enseguida. Clínicamente pasa lo mismo que vimos con hepatitis E, puede haber infecciones subclínicas, puede haber hepatitis colestásica clásica o colestásica severa y la falla hepática fulminante en una proporción de casos semejante a lo que ocurre con hepatitis A. Pero hay dos grupos poblacionales que pueden presentar mortalidad en un porcentaje más alto, las mujeres embarazadas hasta en un 20%. Y en adultos mayores de 60 años también puede haber tasas de mortalidad no tan altas como en las embarazadas. En las mujeres gestantes, principalmente infectadas con el genotipo 1, pueden tener estas tasas de mortalidad asociadas probablemente, todavía son teorías, asociadas a los niveles hormonales que están mayores en ellas comparada con los individuos que no presentan ese riesgo tan alto. Cambios hormonales y cambios inmunológicos. Y los individuos mayores de 60 años principalmente, aunque pasando los 50 ya se está en riesgo, tienen una tasa de mortalidad más alta que la población normal, que es menor al 1%. La infección puede ser crónica, principalmente causada por genotipo 3, pero se requiere de otras condiciones, inmunosupresión. Pero inmunosupresión asociada a trasplante de órganos, pacientes hematológicos, pacientes que reciben quimioterapia y los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Ellos pueden desarrollar hepatitis crónica. Bueno, hepatitis aguda autolimitada la mayoría de los casos, entonces cursa con virus en sangre, virus en heces, alteraciones en las enzimas hepáticas, presencia de inmunoglobulina M que desaparece y presencia de inmunoglobulina E que perdura en el tiempo, pero es autolimitada la infección. O puede ser un evento crónico en ese grupo de pacientes que habíamos hablado ahora, donde la concentración de virus en sangre es más baja, pero permanece excretando virus en heces a través de todo el tiempo que esté infectada. También la concentración de enzimas hepáticas en sangre va a estar aumentada y puede ser fluctuante, y anticuerpos anti-IgG presentes durante largos periodos de tiempo. Pueden haber manifestaciones extrahepáticas, las más comunes son los desórdenes neurológicos. También puede haber daño en la función renal, desórdenes hematológicos, miositis, artritis, tiroiditis, miocarditis o incluso pancreatitis. Para el diagnóstico, pues tenemos la detección de anticuerpos IgM, es lo más útil para detectar una infección aguda. Podemos encontrar también RNA viral en suero
Pero ese RNA viral en suero también puede estar en infección crónica por más de 6 meses, la IgM se negativiza y hay presencia de anticuerpos tipo IgG. Para detectar ese RNA genómico en suero se hacen técnicas de RT-PCR que amplifican principalmente el marco abierto de lectura 1 del genoma viral. En cuanto a la prevención, lastimosamente las vacunas todavía están en estudios. Hay vacunación activa con esas vacunas, generalmente también contienen el producto de ese mismo gen que amplifican. Y la inmunidad pasiva, pues que se puede hacer en pacientes inmunocomprometidos, se le transfiere suero, se le inyecta suero, que contiene inmunoglobulinas producidas por un paciente con una infección por hepatitis E. Y dejamos hasta aquí, nos quedan 2 virus para la próxima semana y queda la untada de virus hepáticos. ¿Alguna pregunta, chicos? No por ahora. Bueno, voy a detener la grabación.